Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. La famosa monja de clausura, doctora de la Iglesia, canonizada por el Papa Benedicto XVI en el año 2012. Nació hace casi 900 años en Alemania. Hoy sigue asombrando a la ciencia con sus remedios a enfermedades que no tienen una respuesta médica. A esta monja de clausura, Hildegarda de Bingen, le fue revelado hace 850 años las causas de sus enfermedades y sus tratamientos. Hoy es santa y doctora de la Iglesia. Aunque no fue comprendida en su tiempo, hoy no solo la Iglesia, sino la ciencia la está rescatando y descubriendo qué hay detrás de esta propuesta que nos ha dejado esta iluminada de Dios. Para muchas personas, el origen de estas enfermedades son un enigma que la ciencia médica no ha podido encontrar en ella respuestas. Por eso, Santa Hildegarda propone la curación del ser humano en su totalidad, citando 4 ámbitos: el espiritual, el cósmico, el psíquico y el corporal. Vamos a hablar esta noche sobre la medicina hildegardiana, y qué bueno poder invitar a alguien que conoce, que ha profundizado en el tema y que de verdad nos va a dejar a todos muy motivados en esta noche, porque tengo que decirlo que muchos sacerdotes, muchas personas que caminamos en esta experiencia de la fe cristiana católica, a veces al interior mismo de nuestra misma iglesia no conocemos todo este bagaje y este regalo que Dios nos ha dado a través de la historia en uno de sus santos. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos los televidentes que lo acompañan a usted en este programa tan especial, que es para nosotros los católicos y que es un orgullo también para la Iglesia. Muchas gracias por la invitación. Doctora Diana, mi primera pregunta es: ¿por qué una mujer profesional que estudia la medicina alopática tradicional, que incluso estudió también la homeopatía en su momento, sí, por qué toma la decisión de estudiar la medicina de una monja católica del siglo XII? Bueno, esa es una pregunta muy buena, muy interesante y que tiene que ver con un proceso de conversión, ¿cierto?, personal, porque todos estos llamados que Dios nos hace, primero a la vocación, que pues para mí ha sido la medicina, y luego a mi religión católica. Entonces el Señor ha ido preparando como el camino. Entonces inicialmente yo me formo en la medicina alopática, yo me formo en una universidad, pero con muchas inquietudes dentro de mi profesión y mi vocación, porque pues no veía en ese momento cómo solamente tratar al ser humano desde el cuerpo, porque solamente en la medicina alopática se toca el órgano, es muy organicista, digámoslo así. Entonces uno piensa que hasta la mente es un órgano y entonces tiene una especialidad, ¿cierto? La psiquiatría, la psicología está dentro del órgano de la mente, pero el resto, entonces tratamos el pie, la mano, el hígado, ¿sí? Pero más allá de eso, el cuerpo, pensaba yo, tenía una influencia de las cosas que le pasaban habitualmente,
de esa relación con el otro, ¿cierto?, en su vida cotidiana y que eso afectaba el cuerpo. Hasta ahí iba yo. Cuando yo estudio la otra medicina de la que usted me habla, que es la homeopatía, pues la homeopatía habla un poco más de eso. Pero siempre el llamado es a que estas son medicinas, sí, otro tipo de medicinas, pero son medicinas que tienen unas influencias muy orientales, que tienen otra visión no cristiana de la vida. Entonces también había como un vacío allí. Y ahora cuando yo intempestivamente me encuentro con Santa Hildegarda, porque tampoco la conocía, no sabía nada de ella, llena todos esos aspectos que para mí son importantes y que eran un vacío en alguna forma, y entonces empiezo a entender que el ser humano no es solo lo físico, sino también es lo que lo rodea, o sea, la parte emocional que él vive, pero más allá de eso tiene una relación muy importante con Dios. Y Dios mismo se manifiesta a través de Santa Hildegarda y le hace entender y nos hace entender a nosotros eso, de que son 35 vicios de los que habla Santa Hildegarda que nos separan de Dios y que eso hace que nosotros no podamos ser plenamente felices como Dios lo quiere, ¿sí? Porque tenemos ataduras que no nos dejan avanzar, digamos, en esta vida. Entonces ella nos propone esos vicios, se conectan con la parte física también y con nuestra mente y nos hacen actuar de una u otra manera, y tenemos que combatir, digámoslo así, no solo lo físico con un medicamento, sino también esa parte espiritual con la virtud, que es la que nos va a hacer, digamos, avanzar en el proceso espiritual hacia Dios. Como una monja del siglo XII está hablando en un lenguaje que es del siglo XXI, cuando se habla de que la salud es una salud holística, que la medicina, que la salud no es ausencia de enfermedad, sino la posibilidad de una armonía que haya entre lo somático, lo psíquico, lo espiritual. Y esta monja del siglo XII ya entendía muy bien todo esto. Exacto, entonces es ahí donde uno ve la divinidad, ¿cierto? O sea, es ahí donde uno entiende que esto no es humano, sino que es divino, porque ella en sus visiones, ella reconoce siempre, ella se hace a un lado y siempre dice, es Dios quien ha hecho todo esto, o sea, es Dios quien me dice que el cuerpo funciona así, es Dios quien me ha dado los medicamentos, es Dios el que me ha hecho ver cómo funciona todo, digamos, el mundo en sí y su interrelación con todo, ¿cierto? Porque usted ahorita hablaba de lo cósmico. Y Santa Hildegarda dice, hay una cosa muy especial que me llamó mucho la atención cuando yo empecé a leer a Santa Hildegarda, y ella dice que Dios decidió en su infinita sabiduría que el hombre y el universo entero se relacionaban completamente. Entonces, lo que el hombre hace, el universo también lo hace. Y la naturaleza lo hace. Entonces, si nosotros odiamos, si nosotros tenemos rencores, si nosotros nos agredimos los unos a los otros, la naturaleza hace lo mismo y se comporta igual. Entonces, ¿por qué los desastres? ¿Por qué las tormentas? ¿Por qué las inundaciones? Por la misma relación que el hombre tiene en sí, entre él mismo, o sea, la misma comunicación que tenemos entre nosotros mismos. Eso es lo que está vivenciando la naturaleza también. Es muy interesante, doctora, que usted se forma en la medicina alopática, luego en la homeopatía, cuyo padre es Hahnemann, que en el siglo XVII hace una medicina con más de 2.000 medicamentos, me explicabas en algún momento, sí. Pero desde la masonería y desde el ocultismo. Como Santa Hildegarda tiene también casi creo que 2.000 medicamentos y ella decía que es todo doctrina de Dios. Todo es doctrina de Dios. Ella misma, hay un libro que se llama Escivias, que el libro se llama Escivias porque el nombre es Conoce los caminos buenos y malos y luego y cuando los conozcas decidirás cuál sigues, ¿sí? Y es un nombre que Dios mismo le da a ese libro. Ella dice que se demoró casi 10 años redactando ese libro, pero es un libro en el que Dios explica perfectamente cómo nosotros tenemos solamente 2 caminos a seguir,
o el bueno o el de Dios o el malo, digámoslo así. Y cómo cuando uno ya conoce todas esas relaciones, buenas y malas, uno debe decidir en qué posición está. Antes de terminar este primer momento del programa, ¿qué hizo usted? ¿Dónde viajó? ¿Cómo conoció esta medicina? Pues a ver, padre, en Alemania es mucho más, hay un médico alemán que es el doctor Estrelo, que él es el que más ha profundizado en la medicina y digamos que uno de los que desempolvó la medicina de Santa Hildegarda. Él lleva más de 20 años trabajando en ella, pero él es un hombre muy académico también y le gusta promover el tema de la medicina de ella. Entonces, él en España tiene una comunidad que viaja frecuentemente a dar cada año unas conferencias acerca de la medicina de Santa Hildegarda. Y yo no sé, pues, cuando Dios escoge a la persona, se encarga de que uno se dé cuenta hasta de dónde ocurren estas cosas y milagrosamente yo terminé yendo a España a recibir de él como esa visión que él tiene de la medicina y poder entender. Inclusive él no es católico, él es un hombre anglicano. Y ellos también la tienen a ella como santa, ellos veneran a los santos y ellos la tienen como santa a ella. Y la quieren muchísimo, muchísimo más que de pronto nosotros que la hemos desconocido tanto. Pero él la tienen en muy buen concepto y no rivalizan en nada con nuestra religión. Yo la invito, doctora, para que vamos a un primer receso y regresemos con este programa tan interesante. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Con todas las limitantes que tiene la medicina en el siglo XII, ¿cómo hace Hildegarda para dar un diagnóstico que una persona esté sana, que una persona esté enferma? Pues yo veo que en la medicina de ella, bueno, ella tenía además algo más allá, ¿no? Era muy mística en muchas otras cosas. Y ella fue una mujer que a pesar de que dijo, por ejemplo, tenía como un pequeño hospitalito en su casa porque ella le llevaban a algunos pacientes, ella le decía hay que darle tal planta, y las monjitas de su monasterio, porque ella es benedictina, ella les enseña a ellos y eso sale como a la luz pública, digamos, al pueblo, el pueblo se va dando cuenta, va entendiendo como la medicina de ella y eso queda muy en el pueblo, digámoslo así, arraigado esa tradición de la medicina de ella. Pero ella después tiene que salir, ella hace un voto de nunca salir del monasterio, desde que ella llegó al monasterio nunca más, pero ella vio la necesidad de empezar a decirle a la gente que si no cambiaban, que si no transformaban su vida, pues por estos vicios de los que nosotros hablamos, entonces la persona puede no solo perder la vida física, sino la vida espiritual, o sea, la eternidad. Entonces ella tiene que salir del monasterio y empieza a ser promotora, digámoslo así, porque hasta allá tiene que llegar la medicina. La medicina no puede quedarse solamente en atender el estado físico, digámoslo así, de una persona, porque cuando a uno le duele el cuerpo, es porque le está doliendo el alma, digámoslo así. O sea, hay algo en la relación con Dios que no está funcionando bien y que uno tiene que darse cuenta de eso. Y cuando la medicina tiene que trascender, digámoslo así, a llegar a que, a pesar de que la persona no sienta físicamente nada, tenga que poder explorar, digámoslo, todos esos vicios espirituales que a nosotros nos alejan de Dios. Ella tenía visiones y por medio de ellas podía ver cómo actuaba una enfermedad en el cuerpo humano. Sí. Me decía, por ejemplo, usted alguna vez que me impresionó mucho, como en el tema del cáncer, ella veía como un gusanito que se movía y que era el que producía como esa metástasis. Esas eran las visiones de ella. Esas eran las visiones. Eso fue imagínese, hace casi 900 años, y Santa Hildegarda describe en una visión que ella ve unos vermes, ¿sí? Como unos gusanitos que se mueven, y que se comen el tejido, ella lo decía pues en su lenguaje, se comen el tejido que hay alrededor, lo hacen putrefacto y cuando uno ve las fases terminales del cáncer, ese tejido está casi deshecho y putrefacto, es la verdad. Y cuando ella dice, y esos gusanitos migran a otras partes y ahí mismo
hacen también el mismo, o sea, hacen esa misma, digamos, transformación del tejido en otros lugares, o sea, ella ya hablaba de metástasis. Y hoy incluso algunos científicos hablan en el cáncer de un hongo. De un hongo, exacto. Es lo único más lejano que se ha llegado en la medicina, digamos, científica, a decir que de pronto es un hongo el que está causando el cáncer. Pero, por ejemplo, ya nosotros decimos o asociamos algunos virus y bacterias con el cáncer. Por decir algo, el Helicobacter pylori, uno dice, no, pues esta persona si sigue con el Helicobacter pylori puede terminar en cáncer de estómago. O si tiene papiloma humano puede terminar en cáncer de cuello uterino. O sea, sí hay asociaciones, pero aún no se ve, digamos, como el causante de la enfermedad, ¿sí? Y es una cosa muy interesante porque si uno lo ve a la luz de la ciencia y se puede documentar, Santa Hildegarda no solo tenía esa visión, sino que, porque ahora si nosotros revisamos en esta época contemporánea un microscopio electrónico y vemos un virus, vamos a ver un gusanito que se mueve. O sea, es exactamente ver un gusano que se mueve, la imagen del virus. Entonces uno por eso relaciona virus con cáncer, ¿cierto? Y la otra cosa es que ella describe en orina una cosa que ninguna medicina ha descrito. Y es que en la orina se pueden detectar unas fases del leucocito, que son cambios leucocitarios, que ella describe tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿sí? Pues nosotros lo hemos catalogado así, digamos, lo llamamos actualizado, pero un tipo 1 es un leucocito que se crece de tamaño y que es un leucocito que no tiene el tamaño natural. Ese tipo 1 quiere decir que ahí ya está el virus infectado. Infectó ya ese leucocito. Un tipo 2 es un leucocito que se ve lleno de burbujitas por dentro y yo lo he visto microscópicamente. Para la medicina, digamos, lo tradicional, eso no significa sino un artefacto, pero para Santa Hildegarda ya describía que eso era una cosa importante para prevenir el cáncer, digámoslo así. Y en la tercera etapa es cuando ese leucocito ya se rompe y sale de él todas las burbujitas, que en este caso sería el virus, y de ahí ya se disemina la enfermedad. Y esto puede pasar mucho tiempo antes de que ya se vea el tumor como tal, porque estamos hablando casi de 6 o 8 años antes de que usted se le manifieste un tumor cancerígeno. Ella diagnosticaba también a través de la sangre. Ah, sí, bueno, entonces Santa Hildegarda dice que, Dios a través de Santa Hildegarda dice que nosotros tenemos una bilis un poco más espesa que se produce producto de nuestras malas digestiones, de nuestros alimentos crudos y de nuestros enojos. Cuando uno se enoja así, inmediatamente se produce la bilis negra y contamina la sangre. Esa bilis negra es la que causa depresiones, tristezas, ansiedades, irritabilidades, todas las enfermedades, y predispone enfermedades, espesa la sangre, predispone infartos, derrames cerebrales, predispone el cáncer. Entonces, cuando nosotros, Dios dice, el Señor, pues Dios dice a través de ella, debe sacarse la persona la sangre una vez al año, en tiempo de luna menguante, ¿sí? Eso es una cosa curiosa porque uno ya empieza a escuchar menguante, pues todo el mundo habla de que la menguante se corta uno el pelo, que se siembra una mata, o sea, la menguante y la luna tienen una cosa muy importante, ¿no? Entonces, ella dice, ¿por qué? Porque cuando se llega la menguante se separan esos fluidos y esa bilis negra, cuando uno pincha la venita, lo primero que hace es salir ella, la bilis negra. Y luego empieza a gotear y ella describe cómo uno tiene que hacer el procedimiento. Entonces saca primero, cuando ya la sangre se vuelve rojita, normal, ahí para el procedimiento. Eso nos raya un poquito con Nueva Era, con cosas así, ¿no? Pues, a ver, al principio cuando yo la conocí a ella, yo dije, esto es Nueva Era, pero ella es muy anterior a la Nueva Era. Entonces, ¿quién le copió a quién? ¿Sí? Porque ella nace muchísimo tiempo antes de la Nueva Era, solo que cosas de la Nueva Era se han ido propagando mucho, pero quien habló de esto mucho tiempo antes fue Santa Hildegarda. Definitivamente esta medicina va muy ligada a la fe. Sí, definitivamente, padre. Tiene una conexión muy importante con, o sea, ¿A un ateo se puede tratar con esta medicina? No se puede. No. A ver, cuando yo estuve en España, el doctor Estrelos dijo esto. Dijo, el único que no se puede tratar es una persona que no tiene fe, ¿sí? Porque cuando yo no tengo fe, yo no puedo decirle a esa persona, usted tiene que mejorar el vicio de por decir algo, la dureza del corazón.
¿Y cuál es la virtud de la dureza con la que se trata el vicio de la dureza de corazón? Es la misericordia. Entonces, ¿yo cómo lo voy a tratar a él si él no cree en eso? O sea, no cree en Dios, no cree en esas virtudes, ¿cierto? Entonces, no podría yo tratarlo así. ¿Cómo sé yo, doctora, que es Dios actuando y que no es un simple placebo? Ah, bueno. Eso, al principio cuando yo llegué, pues yo le contaba a usted, no había medicamentos, no había nada de estas cosas. Y a mí me tocó empezar a recolectar las plantas, pues que Santa Hildegarda dice y todo. Y yo con mucha angustia pues decía, ¿sí será que funciona o no funciona el medicamento? Y la persona no sabía tampoco. Pues, o sea, cuando uno dice esto lo va a curar a usted, pues puede que sí sea un placebo, ¿cierto? Pero cuando yo misma me doy cuenta de que la persona siente la mejoría, se alivia de los síntomas que tiene, pues para mí, ya digámoslo así como en la reversa, siempre el médico el que da el placebo, pero ahorita fue, digamos, del paciente el que le da la certeza al médico de que no es un placebo, ¿cierto? Es Dios quien actúa a través del médico, es Dios. A través de la medicación. Eso es otra cosa muy importante, lo que usted dice es fundamental. Santa Hildegarda dice, todas las enfermedades tienen cura, excepto que Dios no lo quiera. O sea, aquí hablamos de la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces eso es muy importante porque generalmente nosotros los médicos creemos que nosotros tenemos el poder, que es que usted ya está sano, ya no tiene cáncer, o usted ya puede irse porque o vaya aliviese en su casa porque le doy un medicamento. Entonces, ¿a quién se le da el poder? Se le da el poder al medicamento o al mismo médico que se eleva, ¿cierto? Pero aquí es Dios mismo el que está actuando a través de la medicina, ¿sí? Y a través de este instrumento que es el médico o el psicólogo, en este caso, como es el caso de mi compañera, que es la psicóloga que tenemos en la fundación, y que somos nosotros instrumentos simplemente de Dios para conectar a ese ser humano con Dios. Yo quedo un poquito triste, doctora, porque es que yo quisiera tener con usted siquiera unos 3 o 4 programas, porque es que hoy dimos unas pinceladitas. Yo espero que en otra oportunidad me acoja la invitación. Claro que sí. Yo sé que los televidentes quedan sorprendidos con este programa y espero que nos siga acompañando en otras oportunidades donde conozcamos más de esta medicina, conozcamos las obras de esta monja extraordinaria, claro que sí, y podamos también profundizar en algunos temas que son maravillosos y que nos permitirán a nosotros descubrir que la medicina alopática no tiene la última palabra. Claro que sí, padre, tiene toda la razón. Tu fundación, ¿dónde te podemos conseguir? Si una persona está interesada en conocer del tema, en hablar contigo, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, la fundación se llama Fundación Bingen, es una fundación que tiene capacidad pues para medicina y psicología, pero desde el punto de vista de la medicina de Santa Hildegarda, y nosotros trabajamos en Santa Rosa de Cabal, en la calle 12, número 1237, el edificio Axis, en el local 1. Tengo 2 teléfonos, los puedo dar, el 366-1419, que es el del consultorio, y el otro es 311-766-8080. Espero, doctora, volverla a tener por acá en este Padre, programa. Que Dios lo bendiga a usted, a todos los televidentes, que el Señor a través de este programa despierte en el corazón de cada uno de ustedes y de todos nosotros ese deseo de encontrar a través de la salud esa comunicación tan estrecha que Dios tiene con nosotros y que nos busca, nos llama y nos dice: aquí estoy esperándote, para poder no solo sanar lo físico, sino también lo espiritual. Muchas gracias a usted, Padre. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado y la vamos a tener muy pronto porque es un tema que queda abierto para que conozcamos más sobre esta medicina. Mañana los espero por este mismo canal a las 7 de la mañana con la Santa Misa. Feliz noche para todos. Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.